Cuando Neil Armstrong bajó la escalerilla en 1969, no solo puso una bota sobre la Luna, clavó una frontera en la imaginación humana. Durante décadas lanzamos sondas hasta los bordes del sistema solar, enviamos robots a Marte y abrimos telescopios capaces de mirar hacia un pasado casi imposible de concebir. Y sin embargo, hay una pregunta incómoda que sigue flotando sobre toda esa gloria tecnológica. ¿Cuánto más lejos ha viajado realmente un ser humano? La respuesta, durante más de medio siglo, fue sorprendentemente corta. Ahora, por fin, está a punto de romperse. Artemis II no será una simple repetición del viejo viaje. No se trata de plantar otra bandera, tomar unas cuantas fotografías y volver a casa. Esta vez el plan es mucho más ambicioso y también mucho más arriesgado. Regresar a la Luna para quedarse. No como visita, sino como ensayo general de una presencia humana permanente en el espacio profundo. Y para lograr algo así, primero hay que resolver una cuestión brutalmente práctica. ¿Qué le pasa a una nave cuando llevas gente dentro, de verdad dentro, durante un viaje que la empuja más lejos de la Tierra que cualquier ser humano ha estado jamás? Esa es la verdadera prueba. No la teoría, no la simulación. La prueba viva, con 4 astronautas respirando, moviéndose y dependiendo de cada tornillo. La misión, en esencia, es un salto al vacío con cinturón de seguridad. Artemis II llevará a 4 personas a la órbita lunar y las enviará a una distancia que podría superar los 400.000 kilómetros de casa. Para entender lo que eso significa, basta una imagen. Desde allí, la Tierra no se ve como un mundo inmenso y protector, sino como una esfera frágil, azul y remota, colgando sobre el horizonte gris de la Luna. Esa sensación ya conmocionó al mundo en 1968, cuando Apolo 8 nos regaló la célebre imagen del amanecer de la Tierra. Fue una fotografía, sí, pero también una sacudida cultural. De pronto, nuestro planeta dejó de parecer un escenario infinito y pasó a verse como lo que siempre fue, un oasis suspendido en la nada. Artemis II quiere volver a ese umbral, pero con una diferencia decisiva. Esta vez no serán pioneros solitarios de una era rudimentaria. Esta vez llevará a bordo una nave diseñada para el futuro. El comandante será Reid Wiseman, un piloto de caza con 27 años de servicio en la Marina de Estados Unidos antes de convertirse en astronauta de la NASA en 2009. Voló por primera vez a la Estación Espacial Internacional en 2014 a bordo de una nave rusa Soyuz y más tarde, en 2020, asumió el puesto de jefe del cuerpo de astronautas de la agencia. A su lado irá Victor Glover, también exmiembro de la Marina y veterano de operaciones en Irak, que ya probó el vacío del espacio en una cápsula Dragon de SpaceX. La especialista de misión será Christina Koch, una ingeniera que antes de llegar a la NASA trabajó como eléctrica, investigadora en la Antártida y bombera. Ella ya conoce la resistencia extrema, posee el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer, con 328 días consecutivos fuera del planeta. Y completa la tripulación Jeremy Hansen, piloto de combate, buzo de inmersiones prolongadas en mar abierto y primer canadiense destinado a viajar a la Luna. 4 perfiles distintos. 4 trayectorias forjadas en entornos donde un error no se perdona. ¿Casualidad? En absoluto, porque en una misión así, el carácter importa tanto como la ingeniería. Y luego está la nave, no la vieja cápsula estrecha y casi claustrofóbica de Apolo, sino Orión, el vehículo que simboliza el siguiente capítulo. La tripulación la ha bautizado Integrity, y el nombre no podría ser más apropiado para una cápsula que pretende demostrar que el sistema completo funciona como debe. Comparada con Apolo, esta nave ofrece cerca de un 60% más de volumen interior. Eso parece una cifra técnica, fría, casi invisible. Pero en el espacio, unos cuantos centímetros cambian la vida. Significan más margen para moverse, menos sensación de encierro, mejor manejo de equipos, más seguridad y la posibilidad de llevar a 4 personas en lugar del máximo de 3 que permitían las antiguas misiones lunares. Y sí, también significa algo que en los años 60 habría parecido un lujo futurista, un inodoro espacial integrado. Puede sonar trivial, pero no lo es. La historia de la exploración espacial está llena de detalles que parecen pequeños, hasta que recuerdas que un viaje lunar no se mide solo en potencia, sino en supervivencia. Cada kilo cuenta, cada centímetro cúbico cuenta. Cada función básica del cuerpo humano se convierte en un problema de ingeniería. En Apolo, los astronautas tenían que recurrir a soluciones rudimentarias, incómodas y a menudo humillantes. La intimidad era prácticamente inexistente, y un error en un espacio tan reducido podía convertir una misión heroica en una pesadilla logística. Orión adopta una lógica completamente distinta, inspirada en el sistema de la Estación Espacial Internacional, un módulo de gestión de residuos escondido tras una pequeña puerta, pensado para ofrecer algo que en el espacio vale casi tanto como el oxígeno, la privacidad. Porque si el objetivo es permanecer lejos de la Tierra durante más tiempo, entonces incluso lo más básico debe dejar de ser improvisado.
Y eso nos lleva a la obsesión más antigua de la tecnología espacial: hacer más con menos. Desde el principio, los ingenieros han perseguido la eficiencia como si fuera una religión. Reducir peso, reducir volumen, reducir complejidad y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad y la seguridad. Es la misma lógica que hoy aparece en los objetos cotidianos mejor diseñados. Un buen ejemplo es una billetera moderna pensada para viajar. Compacta, ultra fina, capaz de guardar más de una docena de tarjetas y billetes sin convertirse en un bloque incómodo en el bolsillo. Un simple mecanismo permite acceder a las tarjetas al instante, desplegándolas en una sola secuencia ordenada, como si la utilidad hubiera aprendido a moverse con elegancia. Algunas incluyen protección RFID para bloquear robos inalámbricos de datos, e incluso un rastreador alimentado por energía solar para localizar la billetera desde el teléfono y recibir alertas si se separa de ella. Materiales ligeros, resistentes y duraderos, como aluminio mecanizado y cuero vegano, hacen posible algo que antes parecía contradictorio: llevar más, ocupando menos. Esa misma filosofía, llevada al extremo, es la que define Orión. En el espacio, la elegancia no es estética, es supervivencia. Pero hay una diferencia crucial entre una billetera y una nave lunar. Un objeto de bolsillo puede perderse. Una cápsula con seres humanos a bordo no. Durante décadas, los astronautas han tenido que aceptar condiciones que rozaban lo absurdo. En Apolo, la eliminación de desechos corporales era una combinación de tubos, bolsas y paciencia. Una solución funcional, sí, pero brutalmente incómoda. Casi primitiva si la comparas con lo que se exige hoy a una misión interplanetaria. Orión, en cambio, incorpora una nueva unidad de gestión de residuos inspirada en la usada en la estación orbital, integrada en la pared interna de la nave y separada por una pequeña puerta. Parece un detalle menor, pero no lo es en absoluto. Cuando estás a cientos de miles de kilómetros de casa, la diferencia entre soportar y vivir dignamente puede estar escondida detrás de un panel. Y como si eso no bastara, la tripulación también llevará su propio gimnasio. Porque en el espacio, el cuerpo se revela. Los huesos pierden densidad, los músculos se debilitan y el corazón se adapta a un entorno que no perdona el abandono físico. Mantenerse en forma no es un capricho, es una obligación médica. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas dedican horas al ejercicio para evitar que la gravedad terrestre les pase factura al regreso. Artemis II heredará esa lección, pero la elevará a otro nivel. Si el objetivo es construir una presencia humana sostenida más allá de la órbita baja, entonces cada día a bordo debe servir también como ensayo de vida real fuera del planeta. Y ahí está la verdadera magnitud de esta misión. No consiste solo en ir lejos, consiste en demostrar que, por primera vez, podemos empezar a vivir allí. La gran pregunta entonces ya no es si podemos llegar a la Luna otra vez, la pregunta es si podemos hacerlo de una forma tan segura, tan precisa y tan humana que deje de parecer una aventura puntual y se convierta en el primer capítulo de una historia mucho más grande. Artemis II no quiere repetir el pasado. Quiere corregirlo, ampliarlo y convertirlo en el punto de partida de algo que nuestros abuelos apenas pudieron imaginar. Y cuando esa cápsula cruce la sombra lunar y la Tierra quede reducida a una canica azul suspendida en la distancia, no estaremos viendo solo otro vuelo espacial, estaremos viendo el instante exacto en que la exploración dejó de mirar atrás. Las misiones a bordo del vehículo espacial Artemis no están pensadas para un paseo corto, y por eso cada día cuenta. En microgravedad, el cuerpo empieza a deshacerse más rápido de lo que parece. Los músculos pierden tono, los huesos se vacían de densidad y, si nadie lo corrige, incluso tareas básicas se vuelven más difíciles. Por eso la cápsula lleva un remo sencillo, casi austero, pero engañosamente eficaz. Con él pueden trabajar brazos, espalda, piernas y el tronco al mismo tiempo, como si todo el cuerpo recordara que sigue siendo humano y no una pieza flotando en el vacío. La comida también está reducida a su forma más práctica. Nada de platos servidos ni olores de cocina. Aquí mandan los paquetes de alimento deshidratado, que se rehidratan con agua limpia antes de convertirse en algo comestible. Y a diferencia de lo que ocurre en la Estación Espacial Internacional, esta misión no necesita un sistema complejo de reciclaje de agua. Es un detalle técnico, sí, pero cambia por completo la rutina a bordo. No tendrán que filtrar y volver a beber su propio desecho líquido, como hacen los astronautas en estadías largas. Los residuos del baño, por su parte, se expulsarán al espacio. En una misión corta, la ingeniería puede permitirse ser mucho más directa. Y mientras todo eso ocurre, la otra gran prioridad estará esperando en silencio: capturar la belleza brutal del viaje alrededor de la Luna. Ahí entra en juego la parte más cinematográfica de toda la misión. La nave Orión llevará cámaras profesionales Nikon, objetivos de alta calidad y un conjunto de GoPro distribuidas dentro de la cápsula para registrar cada gesto, cada mirada, cada vibración del casco. No se trata solo de documentación, se trata de convertir la misión en memoria visual.
También habrá grabación pensada para un documental de Disney Plus, lo que significa que cada segundo está siendo observado con una precisión casi quirúrgica. Y hay otro detalle que, hace apenas unos años, habría sonado impensable. Será la primera misión de la NASA en la que a los astronautas se les permitirá llevar sus propios iPhone al espacio. Un objeto cotidiano, casi banal en la Tierra, convertido aquí en una pieza más del viaje. Pero antes de llegar a ese momento, antes de la primera foto y del primer giro sobre el lado oculto de la Luna, tiene que llegar el día del lanzamiento. Ese día ha sido preparado durante casi una década. El vuelo de prueba no tripulado de Artemis 1 ya quedó atrás, en noviembre de 2022. Ahora, por fin, llega la verdadera demostración. La nave y el cohete ya están en la plataforma, sometidos a las verificaciones finales, como si la ingeniería entera contuviera el aliento. Y conviene no confundirlos. No es una sola máquina, sino dos vehículos distintos trabajando como una sola bestia. Por un lado está SLS, el cohete de carga, el músculo puro. Por el otro, Orión, la cápsula que transportará a la tripulación. SLS no es simplemente grande, es el sistema de lanzamiento más poderoso jamás construido para vuelos tripulados. Cuando despeguen, la presión que sentirán bajo sus asientos será mayor que la que ningún ser humano haya experimentado en una nave de este tipo. Y una parte enorme de esa fuerza nace en los dos propulsores de combustible sólido que cuelgan a los lados del cuerpo principal, como gigantes encendidos listos para desgarrar la gravedad. Si alguna vez viste un pequeño cohete de modelo elevarse desde un tubo de cartón con combustible comprimido, la idea básica es la misma, solo que aquí todo ha sido llevado a escala monstruosa. Cada acelerador lateral mide lo equivalente a un edificio de 17 plantas y puede generar un empuje de 3,6 millones de libras. Juntos producen más potencia que dos Falcon 9 de SpaceX combinados. Y todavía hay un detalle simbólico en esta misión. El gran América 250, pintado en uno de los propulsores, un guiño al aniversario número 250 de la fundación del país en 1776. No es un adorno cualquiera, es una declaración visual sobre lo que representa este vehículo, construido con piezas, contratos y proveedores repartidos por decenas de estados. En otras palabras, SLS no solo despega desde una plataforma, despega desde toda una red industrial. Entre esos dos laterales se alza el inmenso tanque externo naranja, el corazón criogénico de la misión. Dentro viajan hidrógeno líquido y oxígeno líquido, dos sustancias que en condiciones normales serían gases, pero que aquí deben ser enfriadas hasta temperaturas inferiores a 100 grados bajo cero para convertirse en líquidos densos y manejables. ¿Por qué hacer algo tan extremo? Porque un líquido ocupa muchísimo menos volumen que un gas, y eso permite cargar más combustible en menos espacio. Luego, en la parte inferior del tanque, ocurre la magia violenta. 4 motores RS-25 mezclan ambos propelentes y los encienden con una precisión casi salvaje. Es un diseño heredado de la era del transbordador espacial, y eso se nota en cada línea del sistema. El gran tanque naranja, los aceleradores laterales, el uso del hidrógeno, incluso los propios RS-25 provienen de la vieja arquitectura del programa Shuttle. De hecho, estos motores habían volado antes en transbordadores retirados del servicio y fueron conservados por decisión estratégica de la NASA, que prefirió no dejar morir una tecnología tan valiosa. Ahora vuelven a la vida para empujar seres humanos más allá de la Tierra. En el instante T0, los 4 motores principales se encenderán primero. Empezarán a rugir, a vibrar, a tensar la estructura completa, pero por sí solos no bastan para levantar semejante masa. Su función inicial es aún más delicada. Como pueden orientarse, sirven para apuntar la nave durante la ascensión, corrigiendo la trayectoria mientras la gravedad sigue sujetando cada kilogramo con brutalidad. Después, cuando la secuencia esté estable y la cuenta atrás ya no tenga marcha atrás, entrarán los 2 aceleradores laterales. Ahí es cuando todo cambia. Más del 75% del empuje total llegará de golpe y el ascenso se volverá feroz, casi instantáneo. La escena será también deslumbrante. Cuando SLS voló por primera vez con Artemis 1, la llama fue tan intensa que convirtió la noche en día alrededor del complejo de lanzamiento. No es una exageración poética. El resplandor fue visible a kilómetros, y el cielo se abrió como si alguien hubiera encendido una segunda aurora. Y dentro de esa bestia estará la tripulación, encerrada en su cápsula con el interior cubierto por una protección blanca que les deja, básicamente, solo la información de los paneles y los sonidos del sistema. Sobre ellos se eleva una punta alargada y afilada, la torre de escape de emergencia. Su presencia parece casi agresiva, pero es la razón por la que un vuelo humano puede permitirse salir de la Tierra con cierto margen de seguridad. Aproximadamente a media altura de esa torre hay 4 pequeños motores.
Si el ordenador detecta una avería grave en los motores o una desviación peligrosa de la trayectoria, esos propulsores arrancarán en una fracción de segundo y arrancarán la cápsula de la columna de fuego. Después, la cápsula se separará de la torre, desplegará el paracaídas y descenderá hasta el agua en una secuencia ya ensayada en simulaciones una y otra vez. Esa es la lógica que domina toda la misión. Confiar en la potencia, sí, pero también en la posibilidad de escapar de ella si algo se tuerce. Por eso el lanzamiento de Artemis II probablemente tendrá lugar en plena noche, cuando cada señal, cada llama y cada anomalía puedan vigilarse con una claridad absoluta. Si por cualquier motivo la tripulación tuviera que abortar el vuelo a gran altitud, la cápsula podría terminar cayendo en la otra punta del planeta, y nadie quiere que los equipos de rescate anden buscando una nave en medio del océano, de noche, a ciegas. Por eso existe una curiosa ventaja geográfica. Si en Florida es de noche, en África es de día. Y eso, en un escenario límite, da un pequeño margen de tranquilidad. Aún así, hablamos de una posibilidad remota. Lo normal, si todo avanza como debe, es otra cosa completamente distinta. Aproximadamente 2 minutos después del despegue, los propulsores laterales se separan del cuerpo principal de la SLS. Es un momento brutal. Mientras descienden, dejan detrás de sí una cola inmensa de chispas, como si la nave arrastrara brasas encendidas por el cielo. A esa altura, la raqueta ya se encuentra a unos 50 kilómetros sobre la Tierra, justo en ese territorio ambiguo donde el planeta todavía no termina de soltarte y el espacio aún no te ha recibido del todo. Pero esos aceleradores ya hicieron su trabajo. Empujaron la nave a través de la zona más densa de la atmósfera, donde el aire muerde y frena cualquier cosa que intente escapar. Desde ese punto, la SLS entra en una fase mucho más limpia y sostenida, impulsada por sus motores principales de hidrógeno. Cerca de 1 minuto después, el sistema de aborto de lanzamiento se desprende de la parte frontal del cohete y por fin la tripulación puede mirar al exterior sin la amenaza inmediata de una evacuación de emergencia. Y conviene no confundir esa separación con un aterrizaje forzoso a esa altura. Allí arriba el aire es tan tenue que ya no hace falta una gran maniobra de rescate con motores extra en la torre de lanzamiento. La cápsula sigue siendo capaz de regresar de forma segura a la Tierra si algo sale mal, pero en ese momento ya no necesita aquella estructura de escape inicial. El motor principal de la SLS continúa encendido hasta unos 8 minutos y medio después del despegue, cuando la nave se encuentra alrededor de los 150 kilómetros de altitud. Entonces ocurre otra separación crucial. Los motores se apagan y el enorme tanque externo anaranjado se desprende de la etapa superior. Es un desprendimiento limpio, pero visualmente casi dramático, porque en ese instante la arquitectura del cohete empieza a desarmarse pieza por pieza, como si la misión se estuviera desnudando para revelar su verdadera forma. Ahora entra en escena la segunda etapa, equipada con otro motor de hidrógeno que sigue acelerando la nave hasta colocarla en una órbita terrestre muy alta. Y unos 20 minutos después del lanzamiento, esa etapa también se separa. Lo que queda entonces ya no es el gigantesco conjunto que rugió desde la plataforma, sino la cápsula Orión, una pequeña fracción de aquella estructura monstruosa que salió disparada al cielo. Es casi inquietante pensar que todo ese empuje, todo ese fuego y toda esa ingeniería convergen para dejar, al final, un vehículo del tamaño de una habitación compacta flotando solo en la oscuridad. A partir de ahí, la tripulación viajará por una trayectoria ovalada alrededor de la Tierra. A eso se le llama órbita elíptica, y no se elige por capricho. En el punto más alto, la nave alcanzará unos 70.000 kilómetros de distancia de la superficie, más lejos de la Tierra de lo que ha estado cualquier ser humano en décadas. En el punto más bajo, caerá hasta unos 185 kilómetros. Esa forma de óvalo espacial está diseñada a propósito para poner a prueba el comportamiento del sistema en condiciones muy distintas, lejos del planeta, donde la gravedad domina el movimiento de manera distinta, y relativamente cerca, donde todavía pueden reaccionar con rapidez si algo se complica. Durante un par de días permanecerán allí, inspeccionando con una precisión casi obsesiva la nave Orión y el módulo de servicio acoplado a ella. Ese módulo es una sección cilíndrica compacta, pero esencial. Alberga los motores principales, los pequeños propulsores de maniobra, las reservas de oxígeno y agua, y también los paneles solares que alimentan toda la misión. De hecho, generan suficiente electricidad como para cubrir el consumo de 2 hogares estadounidenses promedio. No parece mucho cuando uno piensa en una nave rumbo a la Luna, pero en el espacio cada vatio cuenta, porque allí una falla eléctrica no es una molestia, es una sentencia. Lo primero que deben verificar es el sistema de soporte vital. Respiración, presión, temperatura, humedad, eliminación de dióxido de carbono. Todo eso tiene que funcionar con una precisión absoluta. Después viene la navegación y el control de propulsión de Orión. Y aquí la memoria reciente pesa bastante.
El año pasado, 2 astronautas quedaron atrapados en una situación incómoda durante el primer vuelo de prueba de la nueva cápsula Boeing Starliner. Los problemas con los propulsores fueron tan serios que la nave tuvo que regresar sin ellos, vacía, mientras la tripulación permanecía en la estación durante meses hasta encontrar un asiento de vuelta. Ese tipo de historia es precisamente la que nadie quiere repetir cuando la meta es la Luna. Allí no hay margen para improvisar. Por eso la tripulación de Orión va a ensayar una maniobra simulada de acoplamiento. Primero, el piloto automático orientará la cápsula para dejar su parte delantera mirando en dirección contraria. Luego, Victor Blover tomará el control manual y hará que la nave regrese hacia la segunda etapa de la SLS, que seguirá en la misma órbita que Orión. Sobre esa etapa hay unas marcas negras y blancas que servirán como referencias visuales para alinear el morro de la cápsula. Es un ejercicio meticuloso, casi quirúrgico, como aprender a pasar una aguja por un ojo diminuto mientras se vuela a miles de kilómetros por hora. Y no, en realidad no llegarán a tocarse. No hace falta. El objetivo es comprobar que el sistema responde con precisión milimétrica, porque en futuras misiones de Artemis, Orión sí tendrá que acoplarse de verdad con un módulo lunar independiente. Si durante esta fase apareciera cualquier anomalía, cualquier señal que sugiera riesgo para la tripulación, esa zona baja de la órbita elíptica permitirá separar la cápsula del módulo de servicio y regresar a la Tierra. Es una especie de salida de emergencia escondida dentro de la misma trayectoria. Una red de seguridad trazada con órbitas, no con cables. Si todo sigue su curso, utilizarán la parte alta del óvalo para encender de nuevo los motores del módulo de servicio y ejecutar una maniobra parecida a la que llevaría a una nave rumbo a la Luna. Eso colocará a Orión en una trayectoria de retorno libre lunar, una idea tan elegante como antigua. A partir de cierto punto, el combustible deja de ser el protagonista y la gravedad toma el mando. Primero la Luna la atraerá al pasar por su cara oculta. Luego la Tierra recuperará el control y la traerá de vuelta a casa. Es una danza cósmica, donde cada fuerza cede el turno a la siguiente. Ese tipo de trayectoria no es solo eficiente, también es históricamente salvadora. Fue exactamente la lógica que permitió a los astronautas del Apolo 13 volver a casa después de que una explosión dañara el sistema de oxígeno y dejara sin energía al módulo de servicio. Allí, como aquí, la gravedad se convirtió en el motor invisible de la supervivencia. Y para Artemis 2, ese mismo viaje hasta la Luna todavía requerirá unos 4 días más. Durante ese tiempo, la tripulación no solo observará la nave y el entorno, también se convertirá en parte del experimento, registrando cómo responde el cuerpo humano en el espacio profundo, lejos del escudo terrestre, lejos de la comodidad de la órbita baja y mucho más cerca de lo desconocido que cualquier ser humano en décadas. En la era de Apolo no existían ordenadores de pulsera con sensores biométricos, ni un flujo continuo de datos sobre el cuerpo humano en el espacio. Precisamente por eso, esta misión abre una ventana nueva y valiosísima. Por fin podremos observar cómo responde la biología humana fuera de la protección terrestre, especialmente frente a la radiación cósmica. Y aquí aparece una de las decisiones más prudentes de todo el viaje, el refugio de emergencia contra radiación que la tripulación ensayará durante el trayecto. La nave ya viaja blindada, en parte, contra el ruido de fondo del espacio profundo, pero nunca desaparece por completo el riesgo de una llamarada solar o de una eyección de masa coronal, esas erupciones brutales en las que el Sol arroja al espacio una porción inmensa de su propia atmósfera cargada de partículas. La probabilidad de recibir un golpe directo es bajísima, sí, pero cuando el peligro puede llegar en minutos, bajísima no es suficiente. Por eso existe el plan, por si acaso. Ese plan es tan simple como ingenioso. La tripulación se desplazará a un compartimento de almacenamiento situado bajo el piso de la cápsula principal, un espacio estrecho, casi escondido, donde quedarán rodeados por sacos de comida, suministros y material de a bordo. No parece una fortaleza, y sin embargo lo es. Masa alrededor del cuerpo, una barrera adicional, unos centímetros y unas capas que pueden marcar la diferencia cuando el Sol decide lanzar un aviso violento. En el espacio, la protección rara vez tiene forma de escudo brillante. A menudo se parece más a una despensa ordenada con inteligencia. Y mientras esa posibilidad se ensaya, el viaje sigue su curso hacia el verdadero objetivo, la Luna. Cuando Artemisa 2 alcance la vecindad lunar, lo hará en un arco amplísimo, casi elegante, y realizará su aproximación más cercana por la cara oculta de la Luna, a unos 10.000 kilómetros de la superficie. Dicho así puede sonar lejano, pero en términos de exploración humana es una perspectiva extraordinaria, mucho más amplia que la de las misiones Apolo, que pasaron a unos escasos 100 kilómetros. La diferencia no es solo de distancia, es de mirada. Aquellos vuelos permitieron acercarse como nunca antes. Este, en cambio, permitirá ver más. Ver el conjunto, el contexto, la geometría completa de un mundo que siempre nos muestra la misma cara.
Y con las cámaras modernas, los teleobjetivos y los sensores de alta resolución, la tripulación podrá ampliar cráteres, cordilleras, sombras y bordes como si la superficie lunar estuviera desplegándose bajo sus ojos. Verán la Luna con una claridad que ningún ser humano había tenido antes desde esa ruta. Pero hay una paradoja cruel en todo esto. Esa vista privilegiada durará apenas unas horas, porque el viaje no concede pausas. Tan pronto como lleguen, el reloj empezará a descontar su regreso. Después de ese breve encuentro con la Luna, se activará el camino de vuelta a la Tierra, otros 4 días de trayecto, otros 4 días mirando una esfera azul que, tras haber sido alcanzada desde el espacio profundo, vuelve a crecer en la ventanilla como si fuera un hogar imposible de olvidar. Y entonces llega el instante más tenso de toda la misión, el que no permite margen para la improvisación, la reentrada. Aquí no hay poesía que suavice el momento. Hay física, calor, velocidad y precisión absoluta. A medida que Orión se acerque a la Tierra, el sistema de propulsión ejecutará la corrección final para colocar la nave con el ángulo exacto de entrada. Luego, el módulo de servicio se separará de la cápsula y Integrity se orientará sola, girando hasta presentar el escudo térmico hacia abajo, hacia el abrazo abrasador de la atmósfera. Estamos acostumbrados a ver regresos desde la Estación Espacial Internacional o desde cápsulas como Dragon, pero volver desde la Luna es otra historia. No es el mismo tipo de caída controlada, no es el mismo umbral. La velocidad será muchísimo mayor, por encima de 40.000 km por hora, y el escudo térmico soportará temperaturas que superan con facilidad los 2000 grados Celsius, una furia comparable a la superficie de un horno industrial, pero multiplicada por la violencia del reingreso orbital. Por eso la NASA ensayó primero este escenario sin personas, en Artemisa 1. Ya vimos a Orión atravesar esa prueba, arder en silencio y salir viva del otro lado. Y ese precedente no elimina el riesgo, pero sí demuestra algo esencial. El sistema puede hacerlo, puede resistir, puede traerlos de vuelta. Aunque, en los vuelos espaciales tripulados, la palabra seguro siempre tiene un matiz relativo. Nada que implique cohetes, vacío y velocidades extremas puede llamarse inocente, sería engañarnos. Pero si todo avanza según lo previsto, la cápsula Integrity amerizará en el Pacífico, a unas 50 millas náuticas de la costa de San Diego, donde una operación conjunta de la Marina, la Fuerza Aérea y la NASA se encargará de recuperar a la tripulación y asegurar la nave. Ese será un instante histórico, no solo para una agencia, sino para la exploración humana en su conjunto. No porque estemos repitiendo Apolo, sino porque estamos haciendo algo distinto, construyendo el siguiente capítulo. Y ahí está la verdadera dimensión de Artemisa 2. No busca plantar una bandera más deprisa que nadie, no pretende copiar la gloria de ayer. Busca algo más difícil. Demostrar que el regreso a la Luna no es un gesto nostálgico, sino el comienzo de una presencia sostenida, de una ruta nueva hacia lo que viene después. Los seres humanos ya caminaron sobre la Luna hace décadas. Lo hicieron en un tiempo que parecía imposible. Pero esta misión no vive de ese recuerdo, vive de la pregunta siguiente. ¿Qué somos capaces de hacer ahora que entendemos mejor el riesgo, la distancia y el precio de mirar más lejos? Si todo sale bien, la respuesta caerá suavemente en el océano. Y con ese amerizaje no terminará una historia, empezará otra mucho más grande.